por este día, por esta noche, Señor, que tú nos permites estar nuevamente para estudiar tu palabra, mi Señor. Te pido que bendigas la vida de nuestro hermanito Ángel, nuestra hermanita Diana, Señor, y todos los que ya estamos conectados, Señor, bendícenos, guárdanos, y también si los que se van a conectar, Señor, que lo hagan prontamente, mi Dios. Te damos gracias, amado Dios, por todo lo que tú nos das, por tu bondad, por tu amor, tu misericordia, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, hermanitos. Bienvenidos todos. Vamos a continuar leyendo el capítulo número 11 de Primera de Corintios. Y hoy va a comenzar Bertita, capítulo 11, versículos 17 y 18. Hermanita Mirellita, 19 y 20. Hermanita Fidel, 23 y 24. Hasta aquí, ¿verdad? ¿Somos todos? Está la hermanita Lidia, pero amor. como que se te cortó un poquito como que no se escuchó bien todo, ¿no? ¿Nos podrás repetir, por favor? No, yo no escuché. ¿Qué me toca, ¿El hermanita? sonido? Sí, como que el internet no anda muy bien y entonces Se corta. se cortó. Lo voy a repetir. Pero mejor apaga tu cámara porque no se escucha bien. Se corta. Por favor, mi amor. Ok, entonces va a comenzar Bertita, capítulo 11, versículos 17 y 10. ¿Así ya? ¿Ya me escuchan ahí? Se corta un poquito, mi amor. Se corta un poco. Me cuesta seguir la conversación. ¿Sí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? Sí, aquí estamos, nada más que estamos Ya teniendo un poquito de volví. problemas con el internet, pero ya otra vez ya regresamos. Mi amor, por favor. Se me está trabando un poquito más. Ok, yo lo reparto si quieres, a ver si se escucha bien. Espérenme tantito, por favor. Ay. Entonces estamos en el capítulo 11 y vamos a empezar en el versículo 17 y 18. 17 y 18 lo va a llevar mamá. El 19 y el 20 lo va a llevar mi hermanita Mireya. El 21 y el 22, mi hermanita Lidia. El 23 y el 24, mi hermanita Irma. El 25 y el 26, mi hermanito Fidel. El 27 y el 28, suegrita, por favor. El 29 y el 30, mi hermanita Caro. Y parece que no me falta nadie, ¿verdad? Entonces, mi amor, por favor, el 31 y el 32. Sí. Yo me quedo con el 33 y el 34. Entonces, vamos a esperar que el internet no falle. Voy a prender mi cámara, pero si está fallando, entonces hoy la voy a tener apagada para que pueda escucharse más fluido. Entonces, vamos a iniciar. Mamita, por favor, iniciamos con la lectura de hoy. Muy buenas noches a todos. Capítulo 11, Primera de Corintios, versículos 17 y 18. La cena del Señor. 17. Al darle las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más prejuicios que beneficios. 18. En primer lugar,
Oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes y hasta cierto punto lo creo. Amén. Verso 19. Sin duda, tiene que haber divisiones entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor. 21. Porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre, mientras otros se emborrachan. 22. ¿Acaso no tienen casa donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiar por esto? Claro que no. 23. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan. 24. Y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Voy a leerlo de Fide. 25. De la misma manera, tomó la copa después de cenar y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. 26. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. 27. Por tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. 28. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. 29. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. 30. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, incluso varios han muerto. 31. Si nos examinamos nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Mi amor se pasmó, no se escuchó nada. Ok, 31. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. 33. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Los demás asuntos, cuando los visite. Muchas gracias, hermanitos, por su participación. Continuamos en el capítulo 11. Ayer estuvimos hablando, ¿verdad?, de este orden en cuanto a la relación, ¿verdad?, entre el hombre y la mujer. Y como les había comentado, estos capítulos hablan acerca del orden en las reuniones, ¿verdad? Y hoy, bueno, empieza Pablo con un tema distinto, que es ahora la Cena del Señor. Y, bueno, pues quisiera darles un poquito de contexto solamente para entender a lo que Pablo está dándole contestación a lo que estaba pasando, porque la Cena del Señor, como ellos la practicaban, ¿verdad?, en aquel entonces, es muy distinta a como ahora nosotros la practicamos o la llevamos a cabo. Y no quiere decir que ellos estén mal o estén bien y nosotros estemos mal o estemos bien. No estamos hablando en ese punto. Recordemos que tenemos que sacar lo que el Señor nos está diciendo. Sin embargo,
hay que entender un poquito esta parte de qué estaba sucediendo en aquel entonces, ¿verdad? Y bueno, inicio con este primer versículo de Pablo, ¿verdad? Cuando dice que habla de las divisiones. Y no habla específicamente de las divisiones como lo habló en los primeros capítulos, ¿verdad? Sino lo habla acerca o más en particular con respecto a las divisiones en cuanto a clases sociales, ricos y pobres. Y de eso empieza a hablar, ¿verdad? Porque había una minoría de creyentes acomodados o adinerados, ¿verdad? Incluyendo a los principales benefactores económicos y propietarios de las casas que se reunían, en que se reunían los creyentes. Hemos hablado de estas casas, ¿verdad? Que no es como las que conocemos ahorita, o los puntos de reunión, ¿sí? Aunque habla de congregarnos, no es de una congregación tal como hoy la conocemos. Cuando habla de una casa, no es como la que hoy conocemos. Cuando habla de la iglesia, no es la estructura, no es el lugar, sino la iglesia como un conjunto de personas creyentes y que en unión formamos una iglesia, ¿verdad? Para que podamos tenerlo como más en contexto, ¿verdad? Lo que está hablando. Entonces, estas casas, ¿verdad? Que estaban, había alguien que las dirigía y que en estas casas habían no solamente esposos e hijos, sino probablemente abuelos, tíos, sobrinos, y que también había esclavos, libertos, trabajadores, ¿verdad? Y que se reunían en ese lugar para hablar de la palabra de Dios, pero quienes la dirigían eran estas personas que estaban encargados, ¿verdad? Que eran dueños de esas casas y que recibían cierto apoyo de este patrón, ¿verdad? Y que era cómo se manejaba en aquel entonces. Y que los más adinerados, ¿verdad? Tenían más tiempo libre y los recursos necesarios para llegar antes y aportar más y mejor comida que el resto de la congregación. Los que llegaban tarde muy probablemente eran los que trabajaban, ¿verdad? Y que tenían que terminar sus labores para poder ir, y que estas personas de bajos recursos no podían llevar ni la cantidad, ni, vamos a llamarlo así, ni la calidad de comida que podían aportar los que tenían más, ¿verdad? Entonces, había una desigualdad y que estos corintios de aquella época veían como algo normal y natural hacer distinción, ¿verdad?, entre ricos y pobres. Y cuando Pablo habla de esta desunión, está hablando de esa, o de esta división, está hablando de este tipo, de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Y que normalmente lo que hacían era reunirse, ¿verdad? Probablemente una vez a la semana o un poquito más, y lo ocupaban para hacer como una comilona, una fiesta. En Judas 12:1, se menciona de fiestas de amor fraternal, ¿verdad? Recordemos que en el tiempo de Jesús y en aquella época, las comidas no eran solamente como tal una comida, ¿verdad? Era un acto de amistad, un acto de compañerismo, ¿verdad? Algo importante. No comías con cualquiera, sino realmente con tus amigos, ¿verdad? Con los que estabas cercanos a ellos. Jesús comió con publicanos, con prostitutas, con pecadores, dando este ejemplo, ¿verdad? Que él vino también por ellos. Y también comió con fariseos, ¿verdad? O sea, Jesús tenía otro tipo de visión. Por eso hemos dicho que todo tiene que ser conforme a lo que el Señor está estableciendo, conforme a su parámetro. Entonces, en aquel momento, las fiestas eran otro tipo, ¿verdad? La cena del Señor
era distinto y que normalmente lo hacían como todos, ¿verdad? Llevaban todos comida y entonces se ponían a comer, ¿verdad? Y al final celebraban esta parte de la cena del Señor. Y que Pablo está dando una respuesta a esta problemática que estaba sucediendo. Y que el mayor problema, ¿verdad? Era que había discriminación, que no había esta unidad, no había este amor, ¿verdad? Y que Pablo va a ir hablando a través de estos versículos y le va dando respuesta a esto y después vamos a ir encontrando lo que el Señor nos quiere enseñar hasta hoy. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? Bueno. Entonces, dice... Sí tenemos una pregunta. A ver, sí, dime. Pregunta de la hermana Mirellita que si entonces tus reuniones solo eran en la noche. Eran en la tarde, bueno, sí tarde-noche, porque eran cuando salían de trabajar, ¿no? Entonces era principalmente en ese momento cuando hacían estas reuniones. Pero que no por eso debemos sacar una doctrina o un dogma, ¿verdad? Que ahora solamente son en las tardes, o que ahora lo que hacemos ahora está mal, no debe ser así. Es como ellos lo acostumbraban en aquel momento, ¿verdad? Y que por eso tenemos que entender esta parte para después extraer lo que el Señor a nosotros, con nuestro contexto, ¿verdad? De ahora nos quiere enseñar. ¿Sí? ¿Sí, mi amor? Sí, gracias. Bueno, vamos más adelante entonces. En el versículo del 17 al 19, ¿verdad? Dice, al darle las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. Y se acuerdan que ayer leíamos, ¿verdad? Que los alabo porque se acuerdan de mí y entonces sí han seguido mis instrucciones. Yo les decía que Pablo lo estaba haciendo de manera irónica, porque en realidad no estaban haciendo lo que él les estaba enseñando, por eso tenía que volver otra vez a explicarles. Y aquí, nuevamente, Pablo está diciendo, ¿verdad? Al darle las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, no puedo alabarlos, ¿sí? Ya que sus reuniones traen más prejuicio que beneficio. Encontramos un beneficio al reunirnos, al congregarnos, ¿verdad? Entonces Pablo está siendo claro con ellos y nuevamente tiene un tono irónico con ellos porque está diciendo, o sea, no puedo alabarlos, no puedo elogiarlos porque lo que están haciendo está provocando, lo están haciendo de manera equivocada, ¿verdad? O con un fin más bien, un fin equivocado. Entonces, bueno, ya vimos que congregarse es reunirse, partir en compañía de asociarse con o juntarnos, ¿no? Hoy nos congregamos, hoy nos reunimos, ahorita nos estamos reuniendo, nos estamos asociando, nos estamos juntando, ¿verdad? Y el pastor ha hablado mucho de con quién nos juntamos, ¿verdad? Si nos juntamos más con personas del mundo para edificarnos o nos estamos juntando con los hijos de Dios. Y ese es a lo que se refiere congregarse o reunirse, ¿verdad? Iglesia o asamblea viene del griego eclesia, que significa llamar fuera, es decir, reunión popular, específicamente congregación de los hijos de Dios, ¿verdad? Tenían a favor que ellos se reunían, pero tristemente no era para lo mejor, sino para lo peor, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado porque en la palabra de Dios, ¿verdad? Nos enseña que es importante congregarnos, que es necesario, ¿verdad? Si vamos a Hebreos 10, del 23 al 27, dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos, ¿verdad? ¿Cuál es la esperanza que profesamos? Es la fe que profesamos. Jesús es la confianza en Jesús, ¿verdad? Que profesamos, o sea, que vivimos, que hablamos. Porque fiel es el que hizo la promesa. No la hizo un ser humano, no la hizo un hombre como tal, sino es Dios quien nos ha hecho esa promesa. Preocupémonos los unos por los otros, ¿verdad? Este concepto de unidad, de vivir juntos, ¿verdad?
de coinonía, que ya lo veíamos, está inmersa en toda la palabra. 24, procurémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Cuando lleguemos a esta parte de las buenas obras, es todo lo bueno, hacer todo lo que es bueno. Y lo bueno con el parámetro de Dios, ¿verdad? Todo lo que es bueno son las buenas obras. Practicar todos los días todo lo que es bueno. No dejemos de congregarnos, no dejemos de asociarnos, de juntarnos, como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca. 26. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, y esta palabra de obstinadamente es voluntariamente, intencionalmente, o sea, que estemos practicando el pecado, ya lo hemos hablado. Practicar es hacer constantemente, intencionalmente. Ya no hay sacrificio por los pecados, ¿verdad? Solo queda una aterradora expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Entonces, la palabra de Dios nos dice que no debemos dejar de congregarnos. Es importante, es bueno, trae bendición. Nos vamos estimulando al amor, ¿sí? A las buenas obras, nos anima, ¿verdad? Y cuando vamos llegando al conocimiento del Señor, su verdad, entonces debemos cada vez practicarla, no pasarla por alto. Hoy el pastor en su devocional, ¿verdad? De Dios es fiel, hablaba de si es necesario tener una libreta y apuntar todo lo que vamos aprendiendo día a día, para cuando tengamos que recordar, para cuando tengamos que acordarnos, pues vayamos a la libreta de lo que el Señor ya nos ha explicado, ya nos ha enseñado, ¿verdad? Entonces, esto nos va a ayudar a ir avanzando, ¿verdad? Y a no olvidarnos. La memoria también se tiene que ejercitar, ¿verdad? Acuérdense que es una ley en el cuerpo, que lo que no se usa se atrofia, y si no estamos acostumbrados a estar manejando nuestra memoria, estarla activando, pues a veces se nos pueden olvidar las cosas. ¿De qué manera vamos a ejercitar nuestra memoria para estarnos acordando? Claro, el Espíritu es el que nos recuerda, pero si esto no tenemos como una práctica, pues probablemente se nos va a olvidar. Por eso el pastor decía hoy, anota todo lo que el Señor te va enseñando, para cuando venga una circunstancia, ya sepas, ¿verdad? El Señor ya me dijo cómo debo de actuar. El Señor me dijo cómo tengo que hacer, ¿verdad? Entonces, este problema que había en Corintios, que había división entre cuando dice, interesante cuando dice, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. O sea, recordemos que probablemente los de Chloe, ¿verdad? Menciona la palabra que muy seguramente ellos les llevaron todas estas noticias, sabía que estaba sucediendo, ¿verdad? Por eso Pablo dice, en parte lo creo. Y es muy interesante cuando dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesta entre vosotros los que son aprobados, ¿verdad? ¿Y qué nos está diciendo Pablo, verdad? Nos dice que no debería de haber estas circunstancias, pero ahora dice que es necesario que haya. ¿Qué nos está diciendo esto, verdad? La palabra disensión también significa herejía, y es más específicamente la elección es decidir una facción o un partido, desunión, secta, discordia, ¿verdad? Yo ya les decía, el Señor nos ha llamado a vivir en paz y que no haya contiendas entre nosotros, ¿verdad? Que nos edifiquemos los unos a los otros. ¿Cómo nos vamos a edificar, verdad? El pastor ha hablado mucho acerca del orgullo, pero también si hay orgullo hay una humildad, pero también hay una falsa humildad, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a edificar unos a otros? ¿Sí?
hermano, no has contemplado esta circunstancia, mira, ¿por qué no lo podría hacer así? Mira, yo he encontrado en la palabra esto, mira aquello. ¿Cómo, qué otra manera nos vamos a edificar? ¿Sí? Ya sé que probablemente algunos lo puedan hacer con un carácter de orgullo y de prepotencia, pero no siempre es así. Pero a veces podemos inmediatamente poner una barrera y creer que nos los están diciendo de esa manera. Por eso hemos hablado de esta comunicación efectiva. A ver, ¿qué es lo que estoy escuchando y qué es lo que estoy entendiendo? Probablemente tenga que volver a escuchar la grabación para volver a entenderlo. Y si lo estoy entendiendo de la misma manera, poder acercarnos a la persona que dio el estudio y decir, hermano, yo no entendí esto, ¿me lo puede explicar, por favor? Ah, sí, así, ya lo entendí, lo había entendido de distinta manera. Pero a veces, ¿verdad? Por eso, normalmente en las oraciones, en mis oraciones pido al Señor que tengamos este corazón dispuesto como los de Berea, que no solamente escudriñaban, sino que tenían un corazón dispuesto para recibir la palabra. En Gálatas dice, ¿verdad? No desechéis las profecías, o sea, la predicación, no apaguéis el espíritu, porque probablemente esa predicación venga de parte del espíritu. Examinarlo todo, ¿verdad? Quedarse con lo bueno y separar lo malo, que hemos insistido mucho en eso. Entonces, cuando viene un estudio, tenemos que tener nuestra mente abierta para poder entenderlo y recibir la palabra. Hemos hablado mucho de enseñanzas equívocas, ¿verdad? Que hemos vivido con eso y que el Señor nos ha llamado a predicar la palabra de manera correcta. Han llamado en general a esta congregación, no lo estoy diciendo específicamente, en general. Entonces, ¿de qué manera, verdad, nos edificamos si no es hablándonos, comunicándonos? Señor, no pensando mal del otro, no poner una barrera, luego, dice el pastor, no es personal. Si hay algo que te está moviendo, bueno, probablemente es la palabra. Probablemente también es como le explicó el hermano, ¿verdad? Bueno, pero acerquémonos. Por eso les digo, pregunten, ¿qué es alguna duda? A lo mejor no siempre utilizo el mejor ejemplo, pero trato de explicarlo lo más fácil posible y no estoy diciendo que quiero hacer un evangelio ligero, no, sino que sea lo más fácil, ¿verdad? Entonces, dice, es preciso que haya entre vosotros disensiones, estas discordias, ¿verdad? ¿Cómo estamos reaccionando? El Señor nos ha llamado a vivir en paz, a no tener contiendas, ¿verdad? A edificarnos unos a otros. Entonces, si de repente se están haciendo partidos, se está viendo desunión, ¿verdad? Hay confrontación, no hay paciencia para poder explicar a los hermanos, ¿verdad? Entonces, muy probablemente estos hermanos aún no están entendiendo lo que el Señor está hablando. Por eso dice, ¿verdad? Más adelante, en el 19. Para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios, o sea, quiénes han entendido lo que el Señor ha explicado o lo que el Señor ha enseñado y cómo nos estamos comportando. Nuevamente, ¿verdad? El comportamiento que tenemos día a día es el que nos va con el que vamos a poder medirnos nosotros cómo vamos. Esto es muy interesante porque la palabra voluntad de nosotros, hombre, ¿sí? Nuestra voluntad significa determinación, elección y alternativa. Pero la palabra voluntad de Dios significa su beneplácito, acepto, agradable. Decimos, enséñanos a hacer tu voluntad, enséñanos a hacer tu beneplácito, enséñanos a hacer tu deleite, enséñanos a ser agradables a ti. Entonces, nuestra voluntad sería tomar la determinación, la decisión de ser agradables al Señor. ¿Y cómo vamos a ser agradables al Señor? Obedeciendo su palabra, ¿sí? Poniendo por obra lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces,
que hacer su voluntad, el querer ser agradables a él, perdón, salga desde lo más profundo de nosotros y nos haga hacer todo lo que es bueno para ser agradables al Señor. Estamos en este camino de entender una cosa y de entender la siguiente e ir practicándolo. Pero lo que yo les decía, ¿cómo vamos a lograrlo si no lo practicamos? Tenemos que practicarlo, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo está diciendo esto. Es necesario que haya estas disensiones para que, ¿sí?, se vea quién ha tenido o quién tiene el favor del Señor. Entonces, bueno, pues nos llama a seguir, ¿verdad? A mantenernos de pie, a perseverar, para que cada vez para que siempre seamos agradables al Señor, para que todas las decisiones que tomemos sean con el fin de ser agradables al Señor, aceptos en el Señor. Y bueno, más adelante, del 20 al 22, ya empieza a tocar el tema en específico de lo que estaba sucediendo en sus reuniones, ¿verdad? Cuando dice, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena. Y abajo en el 22 dice, ¿verdad? ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? Dice, ¿qué les diré? ¿Los voy a elogiarlos? Claro que no, o sea, no puedo decir que está correcto lo que están haciendo porque no está correcto, ¿verdad? Entonces, esta costumbre de la iglesia primitiva de combinar el festín del amor o el festín ágape que habla Juan 1:12 como una cena de platillo compartido y la cena del Señor, ¿sí? Estaba viendo este problema, ¿verdad? No estaban haciéndolo lo correcto. Tristemente, ¿verdad? Los cristianos de Corintio estaban actuando egoístamente en sus comidas comunes. Cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Su conducta egoísta en la comida común estaba deshonrando su observancia en el Señor. Porque ahí nuevamente podemos ver, ¿verdad? Lo importante es el amor, buscar el beneficio del otro. Entonces, estaban haciendo esta discriminación. Yo rico, llevo mejores cosas, llego más temprano, llevo más abundante, puedo comer todo, ¿verdad? No hasta saciarme, sino más allá. Y no importando que van a venir otros hermanos que son pobres, que no están trayendo nada, ¿verdad? Probablemente no tienen cómo cooperar, pero están viniendo y no los estoy dejando nada, ¿verdad? Entonces, nuevamente, el egoísmo versus el amor, ¿sí? De buscar el beneficio del otro, buscar esto que realmente, ¿verdad? Como les digo, es beneficio para el otro. Y de eso nos habla el Señor, este es el amor, ¿verdad? Los cristianos, ¿verdad? De Corintio, de aquella época, venían de una cultura donde estas fiestas paganas, estas reuniones, ¿verdad? Eran muy común y eran banquetes salvajes, ruidosos, hechos en honor a un dios pagano. Y por eso, en esta cultura de donde procedían a estos recién convertidos, o esta iglesia, ¿verdad?, de Corintio, no se les hacía extraño y practicar, ¿verdad?, estas costumbres como la traían aprendida, que era lo que hablábamos ayer, ¿verdad?, que querían traer otras costumbres de otras religiones y ponerlas en el orden del Señor. Y Pablo dice, esto no debe de ser así. Cuando dice cada uno se adelanta a tomar su propia cena, ¿verdad?, es porque algunos, ¿verdad?, tienen hambre en las comidas comunes de la iglesia, porque entre esos cristianos corintios, algunos eran más ricos que otros y los más pobres estaban siendo ignorados, ¿verdad? En aquel tiempo, como les he dicho, en las comidas comunes se esperaba que la clase alta recibiera más y mejor comida que la clase baja. Esta costumbre cultural se estaba llevando dentro de la iglesia y los cristianos no estaban compartiendo realmente el uno con el otro.
el festín ágape que se menciona en Judas 1:12, el rico traía más comida y el pobre menos comida. Pero en Corintio no estaba compartiendo la comida justamente, ¿verdad? Y que es una práctica que en la iglesia, ¿verdad? Se tiene de repente compartir los alimentos, cada quien lleva lo que puso en su corazón y lo compartimos juntos, ¿verdad? Algunos no podrán llevar, no tendrán que llevar, pero aún así se les invita a que participen, porque de eso habla el Señor, de esta unidad, de este amor, ¿verdad? Nos llama, nos han llamado los pastores a dar con alegría, ¿verdad? Sea también en especie, que compartamos algo que tenemos en nuestra alacena y que se vaya juntando una de especie y poder dárselo, ¿verdad? A alguien que el Señor muestre a los pastores que lo necesita, ¿verdad? Entonces, de esto se habla, de esto es lo que el Señor habla acerca del amor, ¿verdad? De la generosidad que debemos de tener siempre. Entonces, cuando dice, ¿verdad? No tenéis casas en que coméis o bebéis, o menospreciad la iglesia de Dios, ¿verdad? Pablo estaba dando un mensaje fuerte, ¿verdad? Y claro, si quieres comer y beber egoístamente, hazlo en tu casa, ¿verdad? Aquí es compartir entre todos, ¿verdad? Que todos podamos tener. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Algún comentario? Bueno, vamos entonces al versículo 23, cuando dice, yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes, ¿verdad? Y probablemente Pablo, no estoy diciendo con este comentario que voy a dar que el Señor no nos pueda hablar audiblemente en este tiempo, ¿verdad? Sí lo puede hacer. La forma en la que el Señor en este tiempo nos habla principalmente es a través de su palabra. Por eso es tan necesario poderla leer y escudriñar. Y en aquel entonces, ¿verdad? La forma en la que se iban pasando estas enseñanzas de Jesús era de manera oral, ¿verdad? No, como tal, no había todos los escritos, apenas estaban empezando a escribir, ¿verdad? Los evangelios, estas cartas. Entonces, de manera oral, se estaba escribiendo. ¿Y quiénes fueron los que participaron en la Cena del Señor? Pues los apóstoles, ¿verdad? Y los apóstoles iban de manera oral hablando lo que el Señor, lo que habían escuchado del Señor, ¿verdad? Entonces, cuando dice Pablo, yo lo recibí del Señor, es porque está confirmando que al escuchar lo de los apóstoles, que lo escucharon del mismo Señor, entonces es un mensaje que el Señor también le había dado, ¿verdad? Hoy tenemos la palabra y cuando escudriñamos la palabra y entendemos lo que el Señor nos está hablando, estamos recibiendo un mensaje del Señor, ¿verdad? Esto no quita que pueda haber una revelación en un sueño, una revelación de otro tipo. Esto no quiere decir que no es posible, claro que es posible, ¿verdad? Pero hoy, en este tiempo, el Señor se comunica más frecuentemente a través de su palabra, porque aquí está cómo quiere que nos comuniquemos, ¿verdad? O qué es lo que quiere que hagamos. Y bueno, está hablando ahora de la Cena del Señor, ¿verdad? Recordemos que se celebraba la Pascua, este evento que recordaba la salida del pueblo de Israel, ¿verdad? De la opresión de Egipto, ¿verdad? Y que en ese momento el Señor les dio ciertas instrucciones, cómo hacer los panes sin levadura, ¿verdad? Este pan sin levadura, bueno, la levadura hace que se fermente el pan, pero para que suceda esta fermentación tiene que pasar algunas horas y después cocinarlo, pero el Señor les había dado una instrucción que fuera sin levadura porque se iban a ir al día siguiente, ¿verdad? Pero ahora nosotros, a través de la palabra, hemos entendido que es la levadura, ¿verdad? Si recordamos, 1 Corintios 5, 6, 8, se los voy a leer, hacen mal en jactarse, no se dan cuenta de que un poco de levadura fermenta toda la masa.
desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva. Panes sin levadura como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con un pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. No quiere decir que el pan, ¿verdad?, que ahora comemos cuando recordamos la cena del Señor, debe ser sin levadura, porque si no, entonces estamos haciendo mal ejercicio de lo que el Señor dejó. No, en ese entonces era por esa razón, pero aquí con esta enseñanza dice que la levadura, la vieja levadura, ¿verdad?, era la malicia y la perversidad, y ahora nos hemos despojado de eso para para utilizar la sinceridad y la verdad, ¿verdad? Entonces, de eso está hablando, y que el pan, ¿verdad?, dice que tiene que ser partido. Jesús fue partido, ¿verdad? Se dio en sacrificio por nosotros. Este recordar la cena del Señor, ¿qué hizo Jesús, verdad? Su sangre fue derramada, ¿sí? Con este derramamiento de sangre vino un pacto nuevo, ¿sí? Entramos al nuevo pacto. Este pan que fue molido, ¿verdad? Y separado, esto es lo que hace que sea hecho en pedacitos, ¿verdad? Así fue el cuerpo del Señor, para que cada uno pudiéramos tener acceso a esta salvación tan grande, ¿verdad? Este derramamiento de sangre por el que ahora estamos en el nuevo pacto del Señor, ¿verdad? Eso lo encontramos en Jeremías, ¿verdad? ¿De qué se trata este nuevo pacto? Todo se trata de una transformación interna que nos limpia de todo pecado. Dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31:33. Y pone la palabra de Dios y su voluntad en nosotros. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. O sea, en todos nosotros, ¿verdad? Jeremías 31:33. Todo es acerca de una nueva cercana relación con Dios. Yo seré para ellos Dios y ellos me serán por pueblo. Estábamos apartados, el pecado nos hacía ser apartados de la comunión con el Señor. Este sacrificio de Jesús, ¿verdad?, que nos dio salvación, nos hizo reconciliarnos con nuestro Dios, y ahora podemos acercarnos, podemos ser llamados sus hijos. Por eso el evangelio de la reconciliación, ¿verdad? Lo que hizo Jesús fue salvarnos, reconciliarnos. Y eso es lo que el Señor quiere que nos recordemos, ¿verdad? Esta salvación tan grande, este sacrificio de Dios, de Jesús en la cruz, que ahora nos hace pertenecer a su familia, nos hace volver, ¿verdad?, a este plan original. Sin esta salvación, sin esta reconciliación, no podría, el ser humano por sí solo no puede salvarse, el ser humano por sí solo no puede regresar al plan original, a la imagen original. Solamente es mediante ese sacrificio que podemos ahora entrar a esta nueva esfera espiritual cristiana, ¿verdad?, en la que somos reconciliados y podemos, ¿verdad?, nuevamente tener esta semejanza al carácter moral de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Entonces Jesús pide que, o da esta ordenanza, que nos acordemos, que lo repitamos, ¿verdad?, de manera constante. Personalmente o de manera personal todos los días, ¿verdad? Todos los días debemos de acordarnos, debemos de apreciar y de cuidar esta salvación tan grande. Y de manera congregacional nosotros lo hacemos cada mes. Alguna congregación lo hace cada semana, cada medio año, no lo sé. Lo importante es recordar, ¿verdad?, valorar, apreciar esto que se nos ha dado de manera personal y de manera congregacional, ¿verdad? Entonces, es interesante también porque el pan sin levadura, ¿verdad?, que se usaba en la cena de la Pascua, tendría líneas, ¿verdad? Estas líneas que eran las cicatrices y hoyos de hornearse que parecían perforaciones. De ese mismo modo, ¿verdad?, el cuerpo de Jesús fue partido por nosotros.
Entonces, estos simbolismos que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Para que podamos entender más acerca de lo que el Señor nos quiere hablar a través de ella, ¿verdad? Y esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Había que derramar la sangre, ¿verdad? Sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados. Un único y exclusivo, un único sacrificio que fue el de Jesús es para siempre, ¿verdad? Pero tenía que ser derramada su sangre para que pudiéramos nosotros entrar nuevamente en esta reconciliación con el Señor. Entonces, y cuando dice la muerte del Señor anunciáis hasta que venga, ¿verdad? La palabra anunciar es estar proclamando cabalmente. No solamente estar proclamando cabalmente, enseñar. Viene del griego katangelo y es enseñar, anunciar, divulgar, ¿verdad? Cómo lo enseñamos con la palabra, ¿verdad? Con nuestro ejemplo. De esa manera lo divulgamos. Allí yo les decía, en este ejemplo de Hechos, cuando el carcelero creyó en Jesús, antes hubo una divulgación, ¿verdad? Un anuncio. ¿Cómo? Pues estos que estaban encerrados, cantaban salmos al Señor, adoraban al Señor, confiaban en el Señor a pesar de que los habían maltratado y el día siguiente probablemente los iban a matar. Ellos cantaron, ¿verdad? Vino el ángel y pudieron haberse escapado, pero ellos en esta congruencia, en este proceder del Señor, se mantuvieron ahí. El carcelero se iba a matar, ¿verdad? Dijeron, hey, aquí estamos, no te preocupes. Todas estas evidencias del evangelio en la vida de estos personajes contribuyeron, ¿verdad? A que el carcelero dijera, yo quiero eso. ¿Qué tengo que hacer? Creer en el Señor Jesús. Porque sin creer, ¿verdad? Sin declarar, sin hablar que Él es el suficiente Salvador, no hay salvación. Entonces, esta es la manera que anunciamos, ¿verdad? Que hablamos el evangelio, ¿verdad? La muerte del Señor hasta que Él venga, hasta que Él nuevamente regrese por su pueblo. Y mientras tanto, ¿verdad? Tenemos que hablarlo, divulgarlo, no solamente con palabras, sino con acciones, con un estilo de vida, ¿verdad? Y ya entramos en el 27-28, voy a tardarme un poquito más rápido para ver si logramos terminarlo. Dice el 27, por lo tanto, cualquiera que coma el pan y beba la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo del Señor, ¿verdad? Pablo está advirtiendo a los corintios de tratar la cena del Señor con reverencia, de practicarla en un espíritu de autoexaminación. Sin embargo, no está escrito con la idea de excluirlos de la mesa del Señor, sino de prepararnos para recibirlo con un corazón correcto. O sea, no está diciendo que nos autoexaminemos, ¿verdad? Y entonces nos consideremos indignos o dignos, porque el Señor ya nos ha hecho dignos de eso, sino que esta examinación, ¿verdad?, que debemos de tener es para ver cómo estamos en el Señor y que sigamos avanzando, pero el Señor quiere que compartamos, ¿verdad?, de la cena del Señor. Por eso, esto se ha entendido de manera correcta en nuestra congregación, que se reparte, ¿verdad?, a todos para que cada uno la tome, la coma y la beba. Entonces, cada uno, ¿verdad?, tiene que examinarse. Ay, voy, Señor, gracias porque voy entendiendo, voy avanzando. No con la mentalidad de, a ver, examínate, ¿realmente estás bien? Si no, no la vas a comer. No, Pablo no está diciendo eso, ¿verdad? Y cuando Pablo habla de indignamente, utilizó la palabra anaxios, que quiere decir irreverentemente. Esta actitud, ¿verdad?, que estaban teniendo los corintios, ¿verdad?, de haber divisiones, de excluir a los más pobres, de no tener cuidado en ellos, de solamente ver por lo suyo propio, estaba siendo una conducta inapropiada, ¿verdad?, conforme a lo que el Señor estaba o había dicho. Entonces, Pablo, ¿verdad?,
no utiliza este adjetivo de indigna que habría aludido al carácter de la persona, sino que pone de relieve la naturaleza de sus acciones, para que aquellos que con su comportamiento en la comida hacían escarnio de aquellos que deberían haber tenido, habían de haber tenido como sagrado o solemne, ¿verdad? Su comportamiento era de burla, de no entender la palabra y de realmente hacer lo que el Señor los estaba llamando a hacer, que ahora nos está llamando a hacer, ¿verdad? Y bueno, más adelante, ¿verdad? Y que no quiere decir que nos consideremos si somos o no somos dignos, porque el Señor nos ha hecho dignos, ¿verdad? De tomarla, de participar. El sacrificio de Jesús, cuando nosotros lo hemos aceptado, ¿verdad? Entonces Él nos ha hecho dignos de hacerlo. Y la palabra examinarse, ¿verdad? Del versículo 28, cuando dice, así cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa, es probarse y considerarse aprobado, ¿verdad? Hemos sido aprobados gracias al sacrificio de Jesús, aunque la palabra nos dice, ¿verdad? Que estas pruebas que tenemos en el día a día nos hace ser aprobados, ¿verdad? ¿Cómo respondemos ante estas pruebas que estamos teniendo día a día? Nos hace ser aprobados o no aprobados, ¿verdad? Porque la palabra prueba en un sentido de edificación es ser aprobado. Entonces, estas circunstancias de la vida que todos tenemos, ¿cómo respondemos a ellas? Entonces nos hace ser aprobados. La idea es clara, ¿verdad? Cuando dice, pruébese cada uno a sí mismo. La idea es clara, pruébese usted mismo, pero después coma así el pan y beba la copa. La idea no es mantener alejada a la gente de la mesa de la comunión, sino prepararlos para recibirlos de manera correcta. Y eso es lo que el Señor nos da, ¿verdad? A través de su palabra, que nos va preparando, nos va capacitando, para que cada vez, ¿verdad?, lo hagamos de manera correcta, con el sentido correcto, queriendo agradar a Dios, su voluntad, su beneplácito, que seamos su deleite. Y es interesante, ¿verdad? En el 29 al 32, dice, porque en el 29 dice, porque el que come y bebe el pan sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos. ¿Qué está hablando esta porción de la palabra del 29 al 32? El principal problema, ¿verdad?, era la desunión, el espíritu de las distinciones de superioridad o la clase o de clase destruye esta comunión, ¿verdad? Y Pablo está afirmando sin rodeos que los creyentes que violan esta unidad de la iglesia pueden sufrir consecuencias físicas, temporales e incluso la muerte. Esto está directamente conectado a una falta de respeto por el cuerpo de Cristo, la iglesia, el pueblo de Dios. Este caso lo podemos encontrar, ¿verdad?, en Hechos 5, 1, 11, donde Ananías y Zafira, ¿verdad?, quisieron mentirle al Señor, y entonces el Señor acabó con ellos. Pero tenemos que tener cuidado, porque la palabra habla que sus hijos, el Señor a sus hijos los corrige, ¿verdad? El que ama, el Señor nos ama como sus hijos y entonces nos disciplina. Y esta disciplina es una evidencia de su amor para que no seamos condenados juntamente con el mundo. Denme unos 10 minutitos, ya casi termino, me voy a apurar para no dejarlo incompleto. Hebreos 12, del 5 al 11, dice, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a los que recibe como hijos. Los que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos, porque ¿qué hijo hay? ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si ustedes se les deja sin disciplina, que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, nuestros padres humanos nos disciplinan y los respetamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus y viviremos?
En efecto, nuestros padres nos disciplinan por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. El juicio, ¿verdad?, temporal de los creyentes o de los hijos de Dios que está lastimando a la iglesia de Dios puede ser un acto del amor divino para liberarlos de un juicio más severo relacionado con la destrucción de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Pablo nos está diciendo, ¿verdad?, que probablemente este comportamiento, y no podemos decir que ahora los que están enfermos están teniendo un comportamiento equívoco ante el Señor y por eso están enfermos. No lo podemos generalizar. Sin embargo, esta porción dice que hay algunos enfermos y algunos han muerto, ¿verdad? ¿Qué pasó con Zafira y ¿cómo se llama? Y Ananías? El Señor terminó con su vida, pero no podemos decir que los condenó para un juicio eterno, una separación. El Señor los llevó delante de su presencia, ¿verdad?, para que no siguieran pecando o para que no siguieran destruyendo al pueblo de Dios en ese momento, pero no perdieron esta salvación, porque la salvación no es por obras, no se puede perder. Es lo que tenemos que cuidar. No dice el juicio. Si dijera para el juicio, es el juicio eterno, la segunda venida. Entonces, tenemos que tener cuidado. El Señor, ¿verdad?, es el que nos juzga y es el que determina. Pero desde mi punto de vista, lo que yo he entendido, no podemos, o no deberíamos más bien, dar enseñanzas que nos lleven a estar con temor, a estar condenándonos, ¿verdad? Porque el Señor nos lo ha dicho de esta manera. Es cierto, tenemos que hablar de un corazón, de un Señor que es amoroso y que es justo. Y en esta justicia, en esta disciplina, si el Señor ha determinado que estamos errando en el camino para no participar de este juicio, ¿verdad?, de los incrédulos, el Señor nos puede llamar a su presencia, pero no quiere decir que nos quite la salvación. Eso es lo que tenemos que entender, porque si no es lo contrario, vamos a vivir siempre preocupados, temerosos, porque entonces el Señor nos va a condenar. Entonces esta salvación no fuera para siempre. Y lo que le decía, no estoy predicando un evangelio ligero. No, tenemos que entonces entender que debemos de comportarnos de acuerdo a como merece el evangelio, que cada vez más y más, ¿verdad?, toda nuestra voluntad, todas nuestras decisiones sean para agradarle al Señor. Y si estamos haciendo lo que el Señor nos pide y buscando ser siempre agradables al Señor, entonces vamos en el camino correcto. Hemos hablado, los que practican el pecado, lo que lo siguen haciendo de manera constante. Nosotros ya no practicamos el pecado, ya no lo hacemos de esa manera. Entonces tenemos que tener cuidado. Es cierto, es un Dios justo, es un Dios que como nos ama tanto nos disciplina, y esta disciplina nos puede llevar a que Él nos llame a su presencia de manera inmediata, de manera pronta. Todos tenemos expectativa de probablemente llegar a los 80, 90, 100 años. Y si el Señor nos disciplina y nos llama a su presencia a los 50, bueno, pues probablemente no entendimos de manera correcta cómo llevar esto. Pero eso no quiere decir que este juicio será para condenación y nos va a separar completamente de Él, porque esto es lo que es, ¿verdad? Una muerte eterna separado de Él y una vida eterna. Entonces, debemos de tener cuidado. Sin embargo, sigamos, ¿verdad?, escudriñando esta palabra, y que conforme vayamos leyendo más y más los libros y escudriñándolos, vamos a ir pudiendo tener todo el panorama, ¿verdad?, más completo, y les he dicho que la escritura no se contradice, sino se complementa, y vamos a ir entendiendo cada vez más y más. Como les he dicho, ¿verdad?, sigamos escudriñando, ¿sí? Sigamos meditando en la palabra. Entonces,
nuestras vidas están en las manos de Dios, ¿sí? Y al final, ya para terminar, en el 33-34 dice, así que, hermanos míos, cuando se reunáis para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Los demás asuntos los arreglaré cuando los visite, ¿verdad? ¿De qué otros asuntos quería hablar Pablo? No lo sé, pero esto es lo que está tratando y lo que el Señor nos está enseñando. Este amor, ¿verdad? Incondicional unos a otros, se tiene que ver en todo momento, en todo momento. No sé si hasta aquí hay alguna duda, si quedó claro, si no, con toda confianza, para terminar. ¿No? Muy bien. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, en esta noche. Gracias porque sabemos hoy que todas nuestras decisiones, Señor, tienen que ser encaminadas siempre para agradarte, para que seamos tu beneplácito, tu deleite, Señor. Gracias, Padre, y te pedimos, Señor, que nos sigas enseñando, que nos sigas hablando, Señor, que la palabra, Señor, llegue directamente a nuestro espíritu como tú nos quieres enseñar, Señor. Gracias, Padre, y yo te pido, Señor, que en esta noche, Señor, sigas hablando a nuestro espíritu, Señor, sigas hablando a nuestras vidas, a todo nuestro ser, Señor, para que podamos ser entendidos, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, Señor, y que podamos estarlo poniendo todos los días por obra, practicándolo, Señor, para que cada vez parezcamos más a ti, Padre. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, por los que están aquí a través del Zoom, por los que están en Facebook y por los que lo verán después, Señor. Síguenos hablando, Señor. Síguenos instruyendo, Señor. Y si hay algo que no se ha dicho de manera correcta, Señor, háblanos, Padre, y corrígenos, Señor, porque es lo que tú quieres, ¿verdad? Que tengamos un espíritu de mansedumbre, un espíritu que pueda ser corregible, que pueda ser enseñable, Señor, porque es tu palabra, Señor, y tú quieres que la entendamos, Señor, y que la practiquemos. Gracias en esta noche, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te agradecemos. Amén y amén. 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 Bendiciones, buenas noches. Buenas noches, bendiciones.